Creo que necesitan ayuda. Esto que me pasó sin duda marcó mi vida. Hasta el sol de hoy, se me hace difícil creer que la vida me cambió en cuestión de minutos. Perdí a aquella persona que más amaba, y nunca me voy a perdonar por eso. Contaré todo lo que llegué a saber, o al menos todo lo que se me reveló. Me quedé con muchas dudas y con un dolor irreparable en mi corazón y mi alma. Espero que mis palabras sean suficientes para describir lo que viví. Soy Ernesto, y esto me pasó en una carretera de México. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Me hallaba en la carretera conduciendo junto con mi amada, Claudia. El reloj señalaba las 11 de la noche y nos faltaba mucho por llegar a la ciudad. Habíamos estado en el pueblo donde crecí, visitando a mis padres y abuelos, pero no nos podíamos quedar. En medio de tragos, risas y cuentos entretenidos, las horas se pasaron volando. No nos dimos cuenta de lo tarde que ya era, y por ese motivo conducía tan tarde, pero no preocupado. Mi esposa no dejaba de decirme lo bien que le caía a mi familia y que debíamos regresar a visitarlos más seguido. Ellos la adoraban. Todo era felicidad, en cuanto poníamos un pie en aquella casa. De tan solo acordarme se me eriza la piel de la felicidad, pero también el dolor. No teníamos manera de anticipar lo que ocurriría minutos después de nuestra conversación. Yo mismo le dije que se durmiera, que la despertaría en cuanto llegáramos a la ciudad, en 2 o 3 horas. No quiso, alegando que después me aburriría. Luego mencionó que ya tendría tiempo para dormir, pero que de ninguna manera me dejaría ahí solo. Yo solo sonreía, porque no encontraba palabras para corresponderle el sentimiento. Con cada día que pasaba, me daba cuenta de que escogerla a ella fue la mejor decisión de mi vida, y fue entonces cuando los encontramos. A lo lejos pude apreciar luces intermitentes de lo que parecía un vehículo averiado. Me detuve unos metros atrás, y entonces un chico salió del auto con mucha prisa. Todo el cuerpo le sudaba, y su respiración estaba agitada. Bajé el vidrio, y le pregunté cuál era el problema. Me confesó que el motor no respondía, que no sabía nada de mecánica, y que eso lo tenía muy desesperado. Viajaba con su pareja igual de preocupada que él, y luego me pidió ayuda. A mí siempre me gustó la mecánica, arreglar autos y todo eso desde niño. No era un experto, pero sí conocía del tema, así que me arriesgué para intentar ayudarlo. Le dije a mi esposa que me esperara en el carro mientras revisaba el de ese chico. Caminé, abrió el capó y le eché un vistazo. Al intentar encenderlo traté de identificar el problema, pero por el sonido llegué a pensar que le faltaba una pieza importante, una que con su ausencia el motor nunca respondería. Cuando quise bajar la tapa para indagar con el chico me llevé la sorpresa más grande. Me estaba apuntando con un arma. El pulso le temblaba y parecía como si estuviera a punto de llorar. Me dijo que lo sentía, pero que no tenía otra opción. Su pareja en el auto sí lloraba. Se limpiaba los ojos con una pequeña toalla. Me impactó la situación. No parecían ser más que 2 adolescentes. Me apartaron del auto y luego obligaron a mi amada a que saliera del nuestro para que se reuniera conmigo. Nos pidieron que camináramos hacia una casa que se veía a lo lejos, como a 10 o 15 minutos adentrándonos en el monte carente de árboles. Claudia me apretaba la mano con fuerza, diciéndome que si hacíamos lo que nos pedían, no nos pasaría nada. Su fe era inmensa, pero ambos desconocíamos lo que en verdad estaba pasando. Yo no dejaba de pensar que con los nervios que tenía aquel chico, fácilmente se le podría salir un disparo. Por eso no intenté forcejear ni hablarle. Mis comentarios eran sencillos. Le decía con voz serena que se calmara, que no había necesidad de eso, pero él gritaba que sí, que no tenía otra opción y que se hallaba atado de manos.
No lo comprendía, pero ese no era momento para indagar. Caminamos hacia la casa con paso firme. Mi preocupación radicaba en lo que hallaríamos ahí adentro. Intentaba idear un plan para quitarle el arma, pero mi esposa me hacía señas con los ojos de que no lo intentara. Ahora que escribo lo sucedido, me arrepiento de no haberlo hecho. Les dábamos la espalda a los dos, pero escuchaba cómo resoplaba su nariz. Lloraban. Algo grande estaba pasando, que los obligaba a actuar, y eso me hacía pensar que nuestras vidas corrían un grave peligro. Me inquietaba la idea de no poder hacer nada, y finalmente nos acercamos lo suficiente a la casa. Nos detuvimos a unos 10 o 20 metros, y fue cuando el chico le dijo a Claudia que caminara ella sola a partir de ahí, y que entrara. Yo me puse al frente, y dije que eso no iba a pasar de ninguna manera. Ese adolescente dio 3 pasos hacia atrás, y apuntó hacia mi cabeza con firmeza. Eso me dio a entender que estaba dispuesto a quitarme la vida, por aquella razón que lo obligaba a actuar. No me agradaba la idea, pero estábamos atados de manos. Me ofrecí a entrar yo en lugar de mi amada, y entonces la que habló fue la otra chica, diciendo que eso no serviría, que tenía que ser una mujer, y ahí solo estaba ella. Me dio la impresión de que eso estaba planeado, pero de ser así no tenía sentido que estuvieran tan nerviosos y desesperados. Al final, mi amada me apretó fuerte la mano y me dio un beso para susurrarme al oído que todo iba a salir bien, que no me preocupara, que nos volveríamos a ver sin importar lo que pasara. Sin darme cuenta, las lágrimas se salieron de mis ojos. No quería dejarla ir. De hecho, intenté lanzarme sobre el chico en un descuido, y soltó un disparo que rozó mi hombro. Me quedó el ardor y un poco de sangre, pero nada grave. Iba a volver a intentarlo, pero luego me rogó que por favor no lo hiciera, que él no tenía la culpa de nada, y que solo hacía lo que debía. Su desesperación era más grande que la mía, y ahí Claudia me pidió que volviera a su lado. Lo hice, y luego vi cómo caminó hasta la casa. Estando ahí, de pie en la terraza, abrió la puerta. Luego se cerró por sí sola, o al menos no pude ver a nadie más. Tal vez la vista me falló, o los nervios me jugaron una mala pasada. Una vez que dejé de ver a mi esposa, le pedí a los chicos que guardaran esa pistola y que me explicaran qué era lo que estaba pasando. Se quedaron mirándome fijamente. Luego reinó un silencio incómodo, hasta que finalmente escuché que alguien se acercaba corriendo con mucha prisa. Volteé hacia la casa, y en dirección opuesta a ella, venía corriendo una niña de unos 8 años, con lágrimas en los ojos y gritando «papi». Llegó hasta el chico y lo abrazó con mucha fuerza. Los 3 se rodearon con los brazos, dejando salir un llanto muy fuerte de alegría y dolor al mismo tiempo. Segundos después, el adolescente me dijo que me quedara ahí hasta que se fueran, que por favor no intentara seguirlos, y que no era nada personal, que solo hizo lo que tenía que hacer para recuperar a su hija. Mencionó que una mujer muy mala los engañó en la carretera, llevándose a la pequeña, y les dijo que si le daban una mujer adulta, la dejarían ir. Esa fue toda la explicación que me dio. Luego caminaron hacia el auto. Yo mismo vi cómo abrió el capó. Hizo algo, y poco después encendió el motor. Todo fue un engaño, y mi amada y yo habíamos caído como tontos. Recuerdo que antes de irse me gritó que no entrara a la casa, pero ya había perdido mucho tiempo con ellos. Corrí sin pensarlo 2 veces y abrí la puerta casi tumbándola, solo para encontrarme con el cuerpo sin vida de Claudia en la sala. Tenía una herida en el costado derecho de su torso y los ojos abiertos, pero no respiraba. Me arrodillé para abrazar su cuerpo y llorar gritando con mucha fuerza. Alguien había sido responsable de eso y quería hacerlo pagar. Revisé toda la casa y no hallé a nadie, pero al salir pude ver la silueta de una persona que se alejaba por la parte de atrás. Yo estaba demasiado lejos como para perseguirlo,
y por lo oscuro que estaba todo, fácilmente me terminaba matando a mí también. Cargué el cuerpo de mi esposa hasta el auto, y antes de arrancar llegó la policía. Debía ser la de algún municipio de los alrededores. Me dijeron que un chico les había llamado reportando que a alguien le habían quitado la vida en esa zona. Eso me dio a entender que él sabía que extinguirían la vida de Claudia, pero de algún modo tuvo que callarse para recuperar a su hija. Nada tenía sentido. No nos robaron nada. Eso ni siquiera parecía un sacrificio, más bien algo depravado, cruel, como si el autor de semejante crimen lo hiciera por diversión, deporte o algún trastorno mental. Le di mi testimonio a las autoridades y aseguraron que interrogarían a aquel chico, pero nada de eso me importó. No sé por qué, pero no lo vi como el culpable, al menos no del todo. Además, nada iba a revivir a mi amada. Después del sepelio he tratado de seguir con mi vida, y no se imaginan lo duro que ha sido todo. He intentado hallar refugio en Dios, pero mi corazón aún no sana. Fue muy duro lo que sucedió, y espero algún día dejar de sentir tanto dolor. Gracias por el aventón. El relato que están a punto de escuchar lo clasifico como la peor experiencia que he podido haber tenido en mi vida hasta el sol de hoy. Decir que fue algo aterrador se queda corto. No existe palabra que pueda definir aquello que nos pasó. Tal vez los tragos nos hicieron descuidados, o sencillamente fuimos presa de una belleza cuando la adrenalina la teníamos muy elevada. Sea cual sea el evento que nos motivó a tomar aquella decisión, nos salió muy caro. Soy Miguel, y esto ocurrió en una carretera del estado de Veracruz. Recuerdo que estaba en una fiesta. La pasábamos de lo mejor en la ciudad donde vivía. Se celebró en casa de una amiga de la universidad, que aprovechó que sus padres estaban de viaje. Había muchas personas ahí. El licor sobraba, y las chicas eran de lo mejor. Hasta que los vecinos llamaron a la policía por el ruido, y por presuntos menores de edad ingiriendo bebidas embriagantes. Para ser honesto, nadie sabía la edad exacta de los que estaban ahí, pero el reporte estaba bien hecho, porque me dio la impresión de que tenían razón. No todos éramos mayores de edad. Apenas llegaron los oficiales. Mis dos mejores amigos y yo nos fuimos en el auto en el que vinimos. Era el de la madre de Gregorio, el que manejaba. Pensé que nuestro destino era la casa de cada quien. Pero en ese momento surgió una idea que, aunque sonaba bien, era mala, con mucho riesgo. Carlos, mi otro amigo, propuso que fuéramos al pueblo donde vivía su madre, a 2 horas de donde estábamos. Aseguraba que allá era época de fiesta, y todas las calles estaban repletas de personas. Además dijo que en su vivienda había una piscina grande, donde nos podíamos relajar. Eso me terminó convenciendo, y emprendimos rumbo hacia ese municipio. Los tragos me tenían muy mareado. De los 3 yo era el que más había bebido, y no podía con el dolor tan fuerte que eso me provocaba. Por esa razón yo iba acostado en los asientos traseros. En 2 ocasiones, saqué la cabeza por la ventana y vomité, sin que nada me importara. Fue una fortuna que no manchara la puerta del auto. Después de eso me sentí mejor, y me dio la impresión de que podía aguantar un poco más en aquel pueblo al que nos dirigíamos. Éramos el claro concepto de perniciosos. Nunca debimos haber tomado esa carretera, y menos a esa hora tan tarde. Cuando me comencé a sentir mejor, me recosté sobre una de las ventanas, y fue cuando Carlos señaló a través del parabrisas a una chica, diciendo que nos detuviéramos al costado de ella. Estábamos en medio de la nada. No teníamos la menor idea de qué podía estar haciendo ella ahí. Al frenar bajamos los vidrios y Carlos le preguntó hacia dónde iba. Vestía un vestido blanco amarillento, con un cabello rubio y una piel blanca y pálida, como la nieve.
No mostró expresión alguna en su rostro. Solo dijo que iba muy lejos y señaló al frente de la carretera. Le propusimos llevarla y no nos dio respuesta. De atrevido, yo mismo le abrí la puerta y ella solo se subió para después agradecernos. Gregorio subió un poco el volumen de la música, pensando que con eso crearía un buen ambiente, pero Carlos apagó el reproductor de inmediato. De los tres, ella solo parecía interesada en hablar conmigo, porque era el único al que le respondía cuando le hablábamos. Los otros dos se pusieron celosos, pero no se molestaron. Solo me miraban por el espejo retrovisor. A pesar de estar ebrio, notaba un aspecto muy raro en esa chica. No sonreía ni nada. Su expresión era exageradamente seria o inexpresiva, como sin emociones. Al hablar, no se podía saber con qué emoción lo hacía. Era como un robot o algo así. Su belleza era lo que me cautivaba, y sus respuestas a mis halagos eran tan frías como ella misma. Al final terminé perdiendo interés y le pregunté hacia dónde iba. Me miró disgustada y aseguró que dentro de poco los cuatro nos detendríamos. No comprendía esas palabras, pero por alguna extraña razón me dieron muchos escalofríos. Yo solo esperaba la hora en la que nos dijera dónde la dejaríamos para que se bajara, pero tal momento nunca pasó. Minutos después ella señaló delante de la carretera y dijo que justo ahí era donde íbamos a detenernos todos. A los pocos segundos, Gregorio perdió el control. Comenzó a mover el volante hacia los lados de una manera muy violenta y terminamos fuera de la carretera. El auto se volcó y quedó de cabeza. Nos frenó el impacto con una paredilla y luego el único ruido que se escuchaba era el que hacía el auto, que por obra y gracia de Dios siguió prendido. Cuando recuperé la conciencia poco después del accidente, me di cuenta de que mi vista estaba muy borrosa. El golpe fue muy duro, pero como conocía el auto pude acercarme a la puerta y abrirla para salir. El dolor en mi cuerpo era insoportable, pero pensaba que en cualquier momento todo podía explotar. Me corté las palmas con trozos de vidrio y demás que quedaron por el piso. Gateé, porque no tenía fuerzas para ponerme de pie, y así terminé recostado de espaldas, sobre un árbol a unos cuantos metros del carro. Me costaba respirar. Ni siquiera podía gritarle a mis amigos para saber si estaban con vida. Y lo peor de todo es que no había rastro de aquella chica por ningún lado. Quisiera decir que ahí terminó todo, pero no fue así. Me quedé despierto todo lo que pude, y al rato escuché a Gregorio que nos buscaba. Creo que tampoco podía caminar, porque suplicaba por ayuda. No tuve manera de decirle que estaba bien, y que pronto alguien se daría cuenta de lo que pasó. Mis esfuerzos eran en vano, y entonces lo más aterrador sucedió. Gregorio dejó de pedir ayuda para suplicar por su vida de una manera inesperada. Le decía a alguien que por favor no le hiciera nada, que le perdonara la vida. Luego se escucharon pasos en dirección a él. Yo me guiaba por el sonido. No comprendía lo que pasaba. Las súplicas se convirtieron en gritos de dolor. Mi amigo agonizaba por lo que alguien le estaba haciendo, pero yo no podía ver ni hacer nada. No voy a mentir. Tampoco quise. Si a él estaba pasando eso, no podía imaginar lo que me harían a mí. Por dentro rezaba para que él o la autora de eso pensara que yo estaba muerto, y por eso cerré mis ojos. Los gritos de Gregorio cesaron al rato, y luego los pasos se escucharon hacia otra dirección. Los siguientes gritos fueron de Carlos, quien al parecer también intentó hacerse el muerto, pero no le funcionó. Descubrí quién nos hacía eso porque mi amigo le dijo: «Nosotros te ofrecimos ayuda,
Te íbamos a llevar a donde nos pediste. No nos hagas esto. Era la chica. De algún modo salió ilesa del accidente. Y nos estaba haciendo daño. Y digo así porque en mi mente Gregorio estaba muerto. Pero no. Solo se hallaba inconsciente. Y sin ojos. A Carlos le arrancó la lengua de algún modo. Pero en ese momento no supe lo que había hecho. Sí noté que los gritos cesaron. Y después quedó solo el ruido de alguien intentando hablar o gritar. Era él. Creí que no podía estar más aterrado hasta que los pasos se dirigieron hacia mí. No podía moverme, por mucha adrenalina que tuviera. Mi cuerpo estaba muy maltratado y apenas pude salir del auto. Creí que sufriría, pero no. Solo sentí una mano fría, como el hielo acariciar mi mejilla, y unos labios helados que me susurraron al oído. Gracias por el aventón. Después de eso los pasos se alejaron y caí desmayado. Los tres sobrevivimos, pero Gregorio quedó ciego y Carlos mudo. Muchos me dicen que yo debí quedar sordo, pero en broma, y no los tolero. Fue algo trágico. Nuestras vidas no volvieron a ser las mismas después de eso. Corran. Quiero contar algo que me ocurrió una noche en la que mi hermano y yo pensamos que no podía ocurrir nada extraordinario o fuera de lo normal. La sorpresa que nos llevamos fue tan grande que me atrevo a decir que salimos vivos de milagro. No comprender lo que pasaba fue lo que nos puso en riesgo. Y ese instinto de querer ayudar todo lo que se pudiera casi nos liquida. Fue aterrador. Hasta el sol de hoy no conseguimos una explicación a lo que vimos. Pero puede que en el mundo existan personas que sí sepan qué fue lo que vimos. Soy Osvaldo, y esto fue lo que nos pasó. El reloj señalaba casi las 12 de la noche, e iba conduciendo por la carretera de camino al pueblo. En el trabajo me habían dado 2 semanas de vacaciones, y las quise aprovechar en mi lugar natal. Para esa ocasión, me llevé a mi hermano, quien era 3 años mayor que yo, y estaba recién graduado de la universidad. Como aún no conseguía trabajo, tenía tiempo libre, así que no hubo problema con eso. Vivíamos los dos en un apartamento que compré yo mismo. En el camino, conversábamos sobre unos amigos míos que lo ayudarían a conseguir trabajo en una buena empresa y que el sueldo era muy tentador. Me emocionaba la idea, y fue entonces cuando a lo lejos de la carretera pude presenciar un bulto en mitad del camino. Pensé que era un espejismo o un reflejo de las luces del auto, pero al acercarme más, iba reconociendo la forma. Era una persona, ahí tirada. El asombro fue notable entre los dos. No nos esperábamos algo como eso. Iba a estacionarme en línea recta al cuerpo, pero mi hermano me aconsejó que pusiera el auto mirando hacia la otra vía, de manera que si algo sucediera, nada más tendríamos que arrancar y listo. Fue una buena idea, y así lo hice. Aquel hombre tirado se hallaba a unos 7 metros del carro, y nos bajamos los dos al mismo tiempo para indagar. El miedo abundaba en nuestros cuerpos, pero éramos tan buenos que no íbamos a dejar pasar a alguien que necesitara ayuda. Pronto nos dimos cuenta de que estaba con vida, pero agonizando. Flotaba sobre un charco de líquido rojo y se hacía presión a un costado del pecho. Tal vez ahí tenía la herida profunda. Su boca estaba manchada con el mismo líquido, al igual que su ropa. Nos miró haciendo un gran esfuerzo por seguir respirando, y lo primero que nos dijo fue: «Corran». Intrigados le preguntamos qué le había sucedido, y casi escupiendo nos reveló que esa cosa regresaría. No comprendíamos nada. Así que intentamos agarrarlo por los brazos y piernas para subirlo al auto
y llevarlo al municipio más cercano en esa vía, para que lo auxiliaran en un hospital. Desafortunadamente no pudimos hacer tanto por él, porque en ese preciso momento apareció un hombre corriendo en medio de un maizal que se hallaba a un costado de la carretera, perteneciente a un rancho o una finca, tal vez. Gritaba el nombre de Humberto. Creo que así se llamaba el que agonizaba en el piso. Venía huyendo de algo, no sabíamos de qué, hasta que se hizo presente una criatura enorme y robusta, de más de unos 2 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje blanco, las orejas puntiagudas hacia arriba y un hocico muy pronunciado con colmillos que aterraban. Todo mi ser tembló con solo verlo, y mi hermano y yo presenciamos el momento en que alcanzó al hombre que escapaba y le quitó la vida en el maizal. Los gritos eran señal del dolor que sufría. Aquel que se hallaba en el piso nos volvió a advertir que nos fuéramos o perderíamos la vida, y en esa ocasión le hicimos caso. Lo dejamos ahí y subimos al auto para largarnos. Avanzamos unos cuantos metros cuando escuchamos su último grito antes de que la vida abandonara su cuerpo. Pudimos reconocer su voz a lo lejos. Aceleré todo lo que pude con el miedo de que la criatura se le diera por perseguirnos y tal vez alcanzarnos, pero ni siquiera lo intentó. No éramos su objetivo. Finalmente llegamos al municipio más cercano y fuimos directamente con la policía para contarles lo que sucedió. Esperamos en la estación perturbados por lo que nuestros ojos presenciaron. Casi 3 horas después, un oficial llegó para decirnos que lograron encontrar el cuerpo del tal Humberto, logrando identificarlo por lo que hallaron en su cartera. Porque el rostro quedó... bueno, no hace falta decirlo. Sin embargo, en el maizal no encontraron nada, salvo el rastro del líquido rojo que se esparcía por todas partes. Se llevaría a cabo una investigación, y al rato nos dejaron ir. Dimos nuestros números de teléfonos y demás datos, por si necesitaban algo de nosotros. Casi una semana después nos revelaron que en realidad el tal Humberto iba con otros 3 acompañantes, por lo que fueron declarados como desaparecidos. Él fue el único al que hallaron. Por alguna extraña razón, la criatura no se lo llevó. Mi familia me dijo que esa bestia debía ser un nahual, pero era la primera vez que escuchaba ese nombre, y no quise indagar más. Traté de olvidar lo que sucedió y agradecer a Dios por habernos librado del peligro. De haber encontrado a Humberto sin vida, no cabe la menor duda de que habríamos durado más tiempo en la carretera, el suficiente como para ser víctimas de la bestia o el supuesto nahual. Pasó hace tiempo, pero ahora me ha animado a contar el relato porque puede que existan personas que hayan avistado algo parecido, y quiero que sepan que no han sido los únicos. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.